El Kiosco. La conferencia de este lunes inició con buenas noticias. La presidenta fue quien dio esta información. Avanza la minuta en el Senado de la Unión Americana sobre el impuesto a las remesas, particularmente en aquel país. Recordemos que los legisladores republicanos propusieron gravar con un impuesto a las remesas que se envían desde Estados Unidos a otros países. No solamente para los mexicanos, sino migrantes de origen asiático, de origen europeo y sí, también del continente americano. Un impuesto que impactaría mucho a la comunidad hispana, que impactaría a los mexicanos. Recordemos que en nuestro país las remesas se han vuelto el ingreso más importante para el país. Muchos mexicanos que viven, trabajan y estudian de manera honesta en la Unión Americana jamás se olvidan de los suyos, jamás se olvidan de su tierra y envían remesas. Muy poquito, hay que decirlo, porque la mayoría de sus ingresos se quedan en Estados Unidos para pagar impuestos y para vivir en Estados Unidos. Pero esas remesas que envían son significativas porque representan el sustento de familias, representan el apoyo de muchas familias en nuestro país. ¿Qué fue la buena noticia que dio la presidenta? Bueno, que se atendió el llamado que se hizo desde el gobierno de México para que nuestras hermanas y nuestros hermanos se movilizaran. Eso sí, y mucha atención, se movilizaran de forma pacífica y a través de un método que es muy común en Estados Unidos. Los ciudadanos envían cartas, correos electrónicos a sus legisladores, a sus representantes en el Congreso de Estados Unidos, lo mismo que sucede cuando se da, por ejemplo, un juicio. Es muy común que un juez reciba cartas de una comunidad cuando se ve un caso muy importante que impacte a la comunidad. En este caso, le hicieron caso a la presidenta Claudia Sheinbaum, enviaron documentos, enviaron cartas donde se expresó que este impuesto es muy injusto y es muy ingrato. Les hicieron caso y hay avances importantes, Arlene. Así es, Miguel. Según el Banco de México, en el 2024 las remesas significaron de Estados Unidos a nuestro país 64,000 millones de dólares, nada más y nada menos. Esto para sustentar a comunidades, familias e incluso estados completos que dependen de las remesas. Esto es una gran noticia tanto para la comunidad migrante de los Estados Unidos como para las familias mexicanas que reciben estos apoyos de sus familias. Vamos a escuchar a la presidenta. Finalmente, en la minuta del Senado de los Estados Unidos, en el caso de las remesas, hay, yo diría, logros muy importantes, y ese logro es de nuestros paisanos y paisanas, principalmente por el envío de cartas a sus senadores, sobre todo aquellos que tienen la doble nacionalidad, que fue algo que se impulsó y llegaron muchísimas cartas de las y los senadores que fueron a visitar a senadores de Estados Unidos para pedir pues que no hubiera impuesto a las remesas. ¿Cómo queda la redacción? Queda 1%, pero solamente para las remesas que se envían en efectivo. Todas las transferencias electrónicas tienen 0% de impuesto. Y más del 90% se envía por transferencias electrónicas. Para aquellos que envían en efectivo, el viernes de esta semana vamos a anunciar un programa especial a través de la tarjeta de Finabien para poderles reembolsar ese 1%. Recordemos que lo que propusieron los legisladores republicanos en el Congreso de Estados Unidos era gravar con 5% las remesas que se envían desde Estados Unidos a distintos países, particularmente que envían los migrantes a sus familias. ¿Qué implicaría que se aplicara un impuesto de 5%? Hay varias cuestiones que ver. Una, pensaban los paisanos, pues bueno, ahora voy a enviar menos dinero porque voy a tener que pagar un impuesto y lo que enviaba, pues bueno, se va a tener que amortiguar con el pago del impuesto y va a tener que ser menos. Otro, bueno, voy a enviar lo mismo, pero le voy a sumar el pago del impuesto.
Y eso voy a significa, dejar de gastar en Estados Unidos. Eso significa que gaste menos para vivir en Estados Unidos. Claro. ¿Cómo sería? Pues pagando menos en servicios o buscar rentas más económicas. Y eso no solamente afecta al paisano que vive allá, sino a quien le pagan el servicio, a quien le pagan la renta. Iba a tener un impacto negativo para la comunidad migrante en Estados Unidos y para quien recibe dinero de esa comunidad migrante, porque le renta, porque le vende alimentos, porque le hace algún servicio. Eso iba a impactar. Bueno, la buena noticia es que del 5% en algún momento quedó en una situación de 3% y ahorita como quedó la minuta es de 1%, como lo explicó la presidenta, de 1% para las remesas en efectivo, 0% para los movimientos electrónicos, los movimientos por internet, Arlene. Y ojo, esto no solo iba dirigido a los migrantes mexicanos, ya lo mencionabas. De hecho, el país que más pues tenía una afectación al respecto era la India, que está en primer lugar en cuanto a envío de remesas, después México, después China. Sin embargo, es importante señalar que el trabajo que hicieron las y los migrantes de enviar cartas a sus senadores benefició a todos los países que tenían esta situación. Pero también hablemos de datos, porque en las transferencias electrónicas existirá el 0% de impuestos y aquí usted puede ver en la gráfica que el 99.1% de las transferencias son electrónicas. El 0.7 es efectivo y especie y el 0.2 son giros postales. Así que en realidad nos damos cuenta que esta es una gran noticia para las y los paisanos. Y por otro lado, también la presidenta el día de hoy menciona que solo las remesas en efectivos tendrán el 1% de impuestos, algo que ya veníamos mencionando, Miguel. Y claro, qué gusto nos da porque en este momento pues han violentado mucho los derechos humanos de las y los migrantes y ahora ponerles impuestos, imagínate nada más. Vamos a escuchar a la presidenta. De acuerdo con el Banco de México, 99% de las transferencias son electrónicas. Eso significa cero impuesto a las remesas. El único que tendría un impuesto de 1% serían las transferencias en efectivo. Estamos esperando, pues, primero a que pase, si es que pasa esta ley que impulsa el presidente Trump y los legisladores republicanos, primero esperando a que pase, para no avanzar más hasta que no sea pues una realidad. Recuerden que iniciamos en el 5%, después 3.5%, en el 3.5% todavía se decía que aquellos que no tenían nacionalidad iban a pagar el 3.5% y los que tenían nacionalidad no. Ahora es para todos y para todas y solo el 1% si son transferencias en efectivo. Desde el Gobierno de México se ha buscado apoyar a nuestras hermanas y nuestros hermanos paisanos en Estados Unidos de distintas maneras. Por ejemplo, los días lunes, cuando toca reporte Profeco, ocasionalmente se da un reporte de quién es quién en el envío de remesas. Claro. Y se da la opción para que los ciudadanos elijan. Y también aquí en México les aconsejen a nuestros paisanos en Estados Unidos por qué empresa, por qué medio conviene más enviar remesas. ¿Quién te da más dólares por tu envío? Y pues bueno, entre las opciones que están para enviar remesas está Financiera para el Bienestar, que no hace mucho se envió al envío de remesas. Bueno, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum anunció otra forma de apoyar a nuestros hermanos y nuestras hermanas y hermanos paisanos. ¿Por qué? Ya estábamos mencionando que sí van a tener un gravamen del 1%, como está ahorita la propuesta, el envío de remesas en efectivo. Bueno, pues a través de Finabien, quien envíe remesas por efectivo, pues bueno, se va a tener que cobrar ese impuesto, pero se va a buscar la forma de regresarle ese 1% con otros servicios. Así lo anunció esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Recuerden que hay una tarjeta de Finabien que pueden adquirir las y los paisanos en los consulados y que les permite hacer las transferencias. Incluso también hay una aplicación ahora. Para todos aquellos que lo hicieran en efectivo y que pudieran recoger aquí a través de esa tarjeta, pues se devolvería el 1%. Entonces, el 1% del 1%. Entonces se estaría hablando pues de menos, en total de 5,000 millones de pesos, mucho menos que eso. Pero estamos esperando a todo y ver cómo pueden acceder a la tarjeta del Finabien.
Esta mañana también se habló sobre el seguimiento de investigaciones a las 3 instituciones bancarias que sumaban 22,000 millones de dólares. Intercom, la Bolsa de Valores, ¿me recuerdas el nombre? Sí, sí es banco. Así es. Está Vector, que es la casa de bolsa. Vector de casa de bolsa y Intercom. Un banco más, Intercom. Bueno, la presidenta menciona que la Secretaría de Hacienda está pendiente a dar seguimiento y también señala que hay confianza en la economía mexicana. Vamos a escucharla. Se está reuniendo el secretario de Hacienda, ha tenido muchísima comunicación con los bancos mexicanos, obviamente con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y también con el Banco de México. Se ha estado en coordinación, comunicación, mucha cooperación. Son bancos pequeños, pero el objetivo es que no tuvieran impacto en el sistema financiero nacional y por eso la intervención que se hizo y también a la Casa de Bolsa. Y de ahí se derivan otros temas, porque en la publicación del Departamento del Tesoro se da un tiempo hasta el 21 para poder hacer algunas otras acciones. De hecho, no han hecho ninguna acción hasta los siguientes días, así estaba la publicación. Entonces, esta intervención fue muy pertinente y lo que siga es también muy importante. Hay que decir que el sistema financiero nacional, el sistema bancario, tiene muchas regulaciones, muchísimas, que tienen que ver regulaciones también contra el lavado de dinero. Ahora se aprobó una ley para fortalecer la investigación relacionada con lavado de dinero. Entonces hay comunicación permanente y el peso en el nivel que está, pues muestra que hay confianza en el sistema bancario y financiero nacional. Ya mencionaba la presidenta que se requieren pruebas por parte del Departamento de Tesoro, sin embargo, ya existen investigaciones por parte del gobierno federal, Hacienda y la UIF en Vector Casa de Bolsa, Intercam y SEI Banco, esas 3 instituciones que fueron nombradas por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, Miguel.